Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de Economía y Comercio Internacional de la Universidad de Costa Rica. Creo que es un privilegio estar en este foro, en este chat, en esta conexión virtual que pocos tenemos y vamos a sacarle provecho el día de hoy. Eh, Precisamente y siendo consistente con lo que hemos venido hablando, tenemos una agenda que le da continuidad a algunos de los temas que hemos empezado de las lecciones anteriores. Las lecturas para el día de hoy estaban cortas, ¿verdad? Una en idioma inglés, referida a un foro, a un reporte de lo que es la estructura económica de lo que ha pasado en los últimos meses. Es un artículo muy interesante que está fechado en el mes de junio pasado, pero que refleja una condición y una tendencia mundial con respecto a lo que hemos hablado. Posteriormente vamos a entrar en la parte de las entidades referidas a lo que es la cooperación internacional. En el libro se encuentra el Fondo Monetario Internacional, que ustedes ya debieron haber leído, y posteriormente un documento que hace una proyección, ¿verdad?, con respecto a lo que se puede esperar en este periodo de COVID y en el periodo post-COVID. Entonces, en primer término, quisiera iniciar, ¿verdad?, con algunos elementos puntuales de lo que habla el artículo. El artículo precisamente habla de lo que son las transacciones comerciales y de la caída dramática que ha tenido el movimiento transaccional, ¿verdad? Importaciones, exportaciones, ¿verdad? Que en este escenario que hemos vivido COVID de este año, han caído en un promedio, en un rango de un 13 a un 32%. Esto, un reporte de la Organización Mundial de Comercio en cuanto a lo que es su informe anual, e incluso, ¿verdad? Eh, Se plantea como una magnitud de tragedia, ¿verdad? Y se supone que se podría inclusive triplicar la caída financiera de lo que fue el año 2008. ¿Verdad? Esta tendencia a la baja, ¿verdad?, evidentemente no es nueva. De hecho, el comercio exterior lleva aproximadamente 2 años consecutivos, ¿verdad?, en retroceso en sus cuentas. La pregunta que nos debemos hacer con respecto a todas las variables que hemos estudiado y que todavía estamos en medio de esa transición es cómo hemos llegado a este punto, ¿verdad? La pandemia, por supuesto, ha tenido mucho que ver, pero no es la única culpable, ¿verdad? Previamente, la guerra comercial entre las dos grandes potencias del mundo, ¿verdad?, China y Estados Unidos, ha venido generando tensiones en los últimos años, ¿verdad?, que se ha desencadenado en un inicio significativo, ¿verdad?, un descenso significativo de los principales flujos comerciales. Hay que tener en cuenta, y como lo revisamos la sesión anterior, China es la fábrica del mundo, ¿verdad? Es el mayor productor de cosas, manufacturas y bienes del mundo. Y Estados Unidos es precisamente el mayor consumidor de bienes en el mundo, ¿verdad? Es el máximo importador de productos del planeta. Y por supuesto, el principal socio comercial de muchas de las potencias que tenemos a nivel global. Pues en ese sentido, este descenso, ¿verdad?, que ahora con la crisis del COVID-19 se ha visto incrementado, se ha acelerado en todas las partes del mundo. Eh, la respuesta a esto, ¿verdad?, y que ya se preveía, es que dentro de este contexto se han obligado a cerrar algunos mercados, ¿verdad? Y no solamente estructuralmente, como ha pasado en la mayoría de los países que tenemos este problema del COVID, ¿verdad?, que cerramos aeropuertos, cerramos el flujo comercial, restringiendo el paso en nuestro territorio al tránsito internacional de mercancías, ¿verdad?, a través de los puertos y vía terrestre, sino que también de manera sistemática en el ámbito comercial, ¿verdad? Ya el consumo se empieza a restringir un poco. Si lo vemos el ejercicio que nosotros hicimos previamente de qué es lo que significaba el COVID para nosotros en nuestras bolsas, en nuestros hogares, en nuestra rutina, es que empezamos a restringir ciertas cosas de consumo. Y estas cosas de consumo, pues lo que representa es o un ahorro o simplemente no tener el dinero, ¿verdad? Y en efecto, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad?, que es a nivel micro, ¿verdad?, lo vemos a nivel macro reflejado en los movimientos del comercio exterior, de la movilización de mercancías y demás. Entonces,
en mucho, las empresas han estado acostumbradas, ¿verdad?, a tener que gestionar ciertas dificultades en todos los aspectos, ¿verdad? Logísticos, la parte geográfica, e inclusive algunos asuntos bélicos que todavía previo al COVID han perdurado, ¿verdad? Sin embargo, la situación actual afecta prácticamente a todos los países del mundo, ¿verdad? Las rutas están marítimas canceladas, los puertos no están activos al 100% y no se pueden descargar, hay cierto confinamiento con respecto a las mercancías y entre otras hay muchas restricciones al comercio que reflejan una condición. Y esa condición particular eh, ha hecho que los mismos países, ¿verdad?, establezcan ciertas restricciones. Y estas restricciones, derivadas, la mayoría por la pandemia, terminan de cerrar el círculo de transacción comercial en las fronteras, ¿verdad? Y obviamente, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es producción doméstica. Lo que sucede es que en muchas economías dependemos de las importaciones, ¿verdad? Dependemos porque no producimos muchos de esos bienes y si lo producimos, no lo producimos eh, satisfactoriamente, es decir, son productos hasta más caros. ¿Verdad? En el caso costarricense, pues podemos ver nuestra realidad. Solamente entrar a un mall nos damos cuenta de que dependemos mucho de las importaciones porque el 80 y tanto por ciento de los productos que se consumen ahí son productos importados, con excepción probablemente de las comidas. El tema acá importante es que nosotros no podemos cerrar mercados. Costa Rica no puede cerrar mercados porque domésticamente no producimos los suficientes bienes para abastecer el consumo local, ¿verdad? Incluso en productos que son básicos, ¿verdad? Como el arroz y los frijoles, tenemos buenas deficiencias año por año. Entonces, los reportes que existen y que hace referencia al artículo ponen a una OMC, ¿verdad?, dando algunos escenarios para poder abastecerse. A pesar de todas estas recomendaciones, los países siguen protegiendo sus industrias y siguen salvaguardando el comercio, incluso, ¿verdad?, poniendo restricciones, ¿verdad? En el 2018 se habían notificado 45 nuevas barreras al comercio internacional. Actualmente, ¿verdad?, se han puesto 425 medidas restrictivas al comercio, ¿verdad? Es un récord a nivel de transaccional, a nivel de comercio internacional, donde destacan países como China, ¿verdad? Como China con de viaje 37, Rusia 34, Estados Unidos con 23 tipos de restricciones por cuestiones de medidas sanitarias. Es claro, ¿verdad?, que el proceso que hemos vivido en los últimos 25 años en cuanto a la apertura comercial y la globalización se está desacelerando, ¿verdad? El proceso se está dando de manera inversa a la globalización y lo que hizo el COVID fue acelerarlo, ¿verdad? Porque este proceso ya se ha venido desgastando, ¿verdad? Pero obviamente este punto de inflexión que ha tenido el COVID, realmente podemos ver cómo se aceleró el proceso, ¿verdad? Las empresas, ¿verdad?, que son la base de lo que es el comercio y las transacciones, se encuentran en problemas porque estas restricciones han limitado el acceso a mercados que usualmente han sido mercados naturales, ¿verdad? Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Hemos tenido que consumir muchos de los productos que producimos acá porque no los podemos exportar de la manera o en los volúmenes que nosotros deseamos. Alguien levantó la mano por ahí, creo que es Glenda. No, no, profe, todo bien, es que se me fue. Ok. Hay un informe que voy a agregar a este artículo, y nada más como mención, de una serie de informes que elabora la Comisión Económica de América Latina y del Caribe, la CEPAL, ¿verdad? En su sexto informe, habla sobre la evolución y los efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina, ¿verdad? Antes de continuar, hay dos grupos que habían quedado ahí pendientes con respecto a la exposición que habíamos iniciado hace un par de semanas y que es relevante y que en este momento vamos a ponerlos a participar, ¿verdad?
y que haga sus comentarios. Como ven, es un tema que no hemos terminado y que está encadenado a toda la evolución de la economía y las estructuras de comercio internacional. Entonces es importante que estén al tanto, ¿verdad? Entonces, este reporte pone algunos parámetros que vamos a comentar y que vamos a analizar desde ese contexto, donde dice que el comercio mundial, ¿verdad?, está en un proceso que se desploma, ¿verdad? Y es evidente que todas las estructuras económicas se ven afectadas. Al principio la gente corría por papel higiénico, como corría por productos básicos porque pensaban que iban a acabar el mundo, probablemente. Pero esto significó un desplome completo, porque hicieron un efecto en el mercado que no era el correcto, ¿verdad? Es como que usted intente comer más arroz porque se va a acabar el mundo, ¿verdad? No, usted come su porción de arroz diaria y listo, ¿verdad? El acumularlo no significa nada, ¿verdad? Y eso significó en el mercado un efecto eh, realmente de desplome, ¿verdad? Significó posteriormente, ¿verdad?, una caída de entre un 17% entre lo que fue enero y mayo con toda la parte del COVID. Y hay que tener claro de que el COVID en Costa Rica inició tarde, ¿verdad? Y que ya la tendencia en el mundo ya era un efecto rebote con respecto a todas las transacciones a nivel internacional. Es evidente que hubo un colapso, o ha sido un colapso de la parte de servicios en el aspecto del turismo, ¿verdad?, porque arrastró a este sector prácticamente a la quiebra. Muchas empresas y muchas operadoras y muchas iniciativas de comercio con respecto al turismo está completamente desmantelándose, ¿verdad?, por decirlo así. En Costa Rica la recuperación no se ve clara, va a ser muy lenta y estamos atacando, por ejemplo, a otras reconversiones a nivel local, a nivel doméstico. Pero en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, han intentado activarlo, ¿verdad?, transgrediendo medidas sanitarias que ha puesto a la población en una balanza de poner o contagiarse o seguir su vida como corresponde, ¿verdad? Y seguir su vida como corresponde es querer gastar el dinero que tiene previsto para entretenimiento en entretenimiento. Y como no lo puede hacer, entonces esto es un factor que lo que busca es una tendencia del consumo local, que eso es lo que está pasando ahorita en Costa Rica, ¿verdad? Ahora, las exportaciones e importaciones de los bienes se prevé que antes de que termine el año van a caer en una cuarta parte, ¿verdad? La tendencia mundial o el rango de tendencia mundial ha sido a un descenso, pero en el año 2018, como en el 2019, ese descenso no superó el 4 o el 5%. Ahora estamos hablando de una tasa de un 25%. Entonces vemos que el efecto puede ser realmente dramático, ¿verdad? Además, ante una economía mundial más incierta y cada vez más regionalizada o incluso a lo doméstico, es imperativo, ¿verdad?, buscar una integración regional, ¿verdad? Aquí es donde el tema de cooperación que vamos a ver el día de hoy con las instituciones y que vamos a continuar la próxima semana con la parte de integración regional es clave, ¿verdad?, para poder entender algunas de las vicisitudes que tienen todo esto que estamos viviendo. Y dentro del contexto histórico, ¿verdad?, entender por qué hemos llegado a estos puntos y por qué los gobiernos han tenido esta situación ahorita, ¿verdad? Para que tengan ustedes una idea, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad?, puede ser la mayor contracción económica en cuanto a bienes y servicios prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Todas las actividades productivas se han tenido que reconvertir, se han tenido que limitar, se han tenido que a veces que desconectar, ¿verdad? Muchas de las medidas que han tomado los países han dejado desnudo prácticamente sus máximas debilidades. El caso de Costa Rica, nosotros somos fuertes en la parte social de inversión históricamente, ¿verdad?, en la parte de salud, en la parte de vivienda, en la parte de seguridad social. Pero tenemos unas grandes deficiencias en otros sectores, ¿verdad?, que lo estamos viviendo. El empleo siempre ha estado en un rango de un 7 a un 9%. Ahorita está cerrando prácticamente que un 25%. Entonces, si no hay dinero en la calle, ¿verdad?, el poder adquisitivo se reduce, ¿verdad? Y ese poder adquisitivo
va a estimular otras actividades que pueden más bien eh, entrabar más el periodo de crecimiento, de desarrollo que se esperaba. Entonces, estamos en una situación realmente histórica, trascendental, en lo cual la caída ha sido generalizada a nivel mundial y las soluciones que han prestado todos los países han sido decisiones que no han prestado un balance entre la parte económica y la balanza y la parte social, la parte, digamos, médica. Eh, no quiero crear criterio con esto, pero obviamente en Costa Rica hemos pagado también algunas decisiones de gobierno que nos han puesto realmente a muchos sectores en una telita de araña, ¿verdad? A brincar en una tela de araña. Y esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Y es evidente que va a afectar y se va a tener un impacto importante dentro del PIB. Y cuando decimos el PIB, ¿verdad? No crean que estoy diciendo un dato macroeconómico solamente, porque recuerden que el PIB está compuesto por el consumo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es uno de los factores que se considera. Pero si el consumo de nosotros empieza a limitarse porque no hay poder adquisitivo, ¿verdad? La tasa inflacionaria se va a tirar para arriba. Y ya lo vemos. El, el dólar se estacionó en 600 y va para arriba, ¿verdad? Y evidentemente la balanza comercial está completamente debilitada porque un país como nosotros, que no producimos tantas cosas y que tenemos que importar, estamos en desventaja porque tenemos que pagar el dólar más caro para las cosas que traemos de afuera. Y entonces vemos incidencias del comercio, que hay ganadores y perdedores, pero lo vemos reflejado en nuestras condiciones económicas, ¿verdad? Previo al COVID, una mascarilla le costaba a usted, de las que utilizan para limitar el acceso a contaminación, 250 colones. Y ahorita la gente está pagando 1.500 colones. Estamos hablando de una tasa inflacionaria prácticamente del 500 o 100%. ¿Verdad? Y en cosas tan pequeñas como esas, imagínense las cosas que van a tener que pagar ese impacto económico de todo lo que hemos estado hablando en esta introducción.